amado, buenos días a todos. Un abrazo también a los que nos siguen a través de las plataformas y que verán este tiempo precioso también a través de las redes. Y quería partir con esto que es colaboradores de la vida. Y desde el título, si quieren, podemos ver qué significa colaboradores de la vida, ¿no? O sea, no colaboramos con nuestra vida ni con lo que nosotros consideramos, sino con la vida que ha sido puesta en nosotros. Pero ¿qué es colaborar? Porque a veces entendemos que colaborar significa que, bueno, si la vida ha sido puesta en mí, yo puedo colaborar de la manera que considero que es lo mejor. Y eso no es colaborar. Quiero partir por algo esencial. La iglesia, amados, no es algo que se inventó ni que fue creado por el ser humano. Eso es lo primero que tenemos que entender. La iglesia no se inventó ni lo creó el ser humano. No es así, ese no es el concepto. Porque si no, terminamos otorgándole poder al hombre que fue que un día soñó, imaginó que lo mejor sería hacer algo, que nos juntemos y bueno, le llamamos iglesia. No, la iglesia no le compete a la creación del ser humano, ¿no? A la inteligencia del ser humano, sino, amado, la iglesia se generó en el corazón de Dios antes de que todo existiera y antes de que todo fuera creado. La iglesia ya estaba en el corazón de Dios. Por lo tanto, si somos iglesia, nosotros ya estábamos antes de que todo fuera creado en el corazón de Dios. Y yo saltaría de emoción y de alegría por saber que antes que todo existiera, yo ya estaba en el corazón de Dios. Y somos parte de esa iglesia bendita. Por eso le decía, no le compete a un ser humano, no es la capacidad de un hombre de crear iglesia, sino que está en el corazón de Dios y estuvo en el corazón de Dios lo que es la iglesia. Permítame compartirle esto. Cuando el hombre sale de la realidad de Dios, esto es algo que aconteció, ¿cierto? Lo hemos comprendido, lo hemos entendido. Y cuando es impedido de volver a regresar a esta realidad, porque cuando fuimos arrancados de allí, sacados de allí, ya no teníamos la posibilidad de volver. Era imposible. Nadie puede volver a Dios por sus esfuerzos, por su inteligencia, por su capacidad. Estamos imposibilitados de que eso ocurra. Pero, amados, aquí ocurre lo precioso del amor de Dios, que es Dios mismo fue quien se encargó de proveer el Cordero que nos iba a redimir nuevamente a esta realidad. Dios mismo fue quien eligió al Cordero que se encargaría de nuevamente, amados, traernos al lugar donde estuvimos y donde debimos estar siempre, donde debimos permanecer siempre. El amor de Dios es tan maravilloso, amados, que Él mismo proveyó el Cordero. Este es el Cordero que redime a la realidad y nos saca de la muerte en la que antes estábamos. ¿Cuál era nuestra realidad? La muerte. Esa era nuestra realidad. Pero solo es el Cordero quien nos saca de esta realidad. Ahora, lo interesante es que este mismo Cordero es quien nos redime. Es decir, quien nos extrae, nos absorbe, nos arranca del lugar donde estábamos antes a un nuevo lugar, a una nueva realidad, a una nueva posición, a una nueva sustancia, a una nueva naturaleza. Esto ocurre, amados, nos ha ocurrido y seguirá ocurriendo en aquellos que sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y lo tremendo es que este Cordero no solo nos redime, sino que este Cordero se convierte, amados, en el único camino a seguir, o el único camino a transitar, o el único camino a caminar. Y este es el único camino que nos conduce a Dios, no hay otro camino. Y lo entendemos cuando el propio Cordero, hecho hombre y estando entre nosotros, dijo: yo soy el camino. Es interesante porque la invitación es: la única manera de llegar al origen es a través de mí. No existe otro camino. Y el sistema del mundo, amados, nos está ofreciendo todo el tiempo que diferentes caminos para alcanzar, se supone, ser mejores, ser exitosos, ¿no? Tener lo que deseamos tanto desde el corazón natural. Pero viene este Cordero que además indica que es el camino y dice: bueno, el único camino para llegar a Dios soy yo. No existe otro camino. Pero lo precioso de esto es que el camino, amados, fue abierto para nosotros, los que nacimos de nuevo.
y tenemos frente a nosotros el camino a transitar. Todos lo tenemos. Ahora el tema es, ¿qué cosa? Transitarlo. El camino está abierto, el camino está ante nuestros ojos, pero ahora tenemos que transitarlo, caminarlo, andarlo. Cuando somos parte de este camino, escuche, esto es lo tremendo, y por eso el título de colaboradores de la vida. Cuando ya somos parte de este camino, y aquí viene, amado, lo que oro al Señor, y que el Espíritu hoy nos alumbre para entender que no somos invitados al camino solamente para divagar, porque en este camino no se divaga, en este camino no nos entretenemos. Mire lo precioso, cuando somos parte de este camino debemos pasar a reproducir. Guarde esa palabra. Usted en el camino está encargado de reproducir, amados. ¿Qué cosa? Aquí viene lo tremendo, el modelo de vida que es Cristo en nosotros. El camino le permite, ¿qué, amado? Reproducir el modelo de vida. ¿Cuál es el modelo de vida? Cristo habita en nosotros. No es que habitará, sino que habita. Pero no solo reproducimos el modelo de vida que es Cristo en nosotros, somos colaboradores de esa edificación divina. No sé si somos conscientes de la gran responsabilidad que se nos ha dado cuando la vida nos alcanza, ¿no? Pero quiero que consideren esto, ¿no? Porque a veces lo pasamos por alto y entonces cuando escuchamos esto que acabo de compartirles terminamos por decir, bueno, entonces soy yo quien tengo que dar mi mayor esfuerzo. Por favor, escuche lo que quiero que usted considere. Pero no podemos pasar por alto que sin Dios nada de todo esto puede ser posible. Si Dios no es el que lo produce a través de nosotros, nada de esto sirve. No son mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi talento. Es Dios produciéndolo a través de mis capacidades, a través de mis talentos, pero que fueron dados por Él. O sea, ¿Dios nos dio talentos o no? Ahora el tema es cómo aprovechamos esos talentos. ¿Para reproducir la vida? ¿Para manifestar lo divino? ¿O utilizo esos talentos y estas habilidades y cualidades para mi propio provecho? Ahora, esto es interesante porque va a depender de la mente en la cual estamos operando para ver qué estamos haciendo con lo que nos fue dado. Ahora usted recuerde la parábola de los talentos, cuando dijo a uno le dio 5 y luego vino y le pidió ¿qué? El doble. A otro le dio 2 y le devolvió 4, pero a uno le dio 1 y este hombre escondió ese talento por temor. Y es interesante porque viene y le dice al final que siervo malo. Ojo con esto, porque cuando no estamos reproduciendo la vida que ha sido puesta en nosotros, estamos siendo siervos malos. Y el siervo es el que está para servir. ¿Servir a qué? Servir a la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Por eso somos productores o reproductores de una sustancia y naturaleza. No sé si lo vemos. Ahora, podemos terminar siendo obstáculo o obstrucción de la naturaleza que ha sido puesta en nosotros para dar paso, ¿qué? A la naturaleza de Adán, que retrasa, que obstruye. Porque el único que construye la iglesia es Dios. Nosotros somos colaboradores, pero el que construye es Dios. Salmo 127, verso 1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es decir, todo aquello que se esté construyendo fuera de Cristo, aunque te parezca lo mejor para ti, aunque parezca que son tus talentos, aunque parezca que es una ganancia para ti, es una pérdida de tiempo. Porque donde no es Dios construyendo y eres tú con tu fuerza construyendo, todo es una pérdida de tiempo. Y te lo quiero demostrar, si quieres, científicamente o físicamente. ¿Sabes por qué es una pérdida de tiempo? Porque el día que tú partas físicamente de aquí, se acabó tu ganancia, se acabó tus habilidades, se acabó lo que alcanzaste. Ahora el tema es, y cuando me encuentre cara a cara con el Señor, ¿qué le digo? Que perdí el tiempo en mí mismo. ¿Se entiende? Ahora, ¿será que renunciamos a todo? No. ¿Será que nos alineamos a Cristo y Él construye desde nosotros la casa? Si el Señor, quien edifica en nosotros, es decir, quien hace el templo, forma el templo, y no nosotros seamos lo que construyamos, entonces la construcción es plena, completa, satisfactoria, divina y eterna. Escuchen.
Si es el Señor el que edifica en nosotros y no nosotros edificando en nosotros mismos, entonces la construcción tiene 5 cualidades. Es una construcción plena. Dile al de tu costado, es plena. Despacito, despacito. Plena. Completa. Escuche, tú eres una construcción plena en Cristo. Eres completa, no incompleta. Tercero, satisfactoria. Divina y eterna. ¡Qué tremendo! Si no es Dios construyendo en nosotros, toda construcción es una pérdida de tiempo. Repito, si no es Dios construyendo en nosotros, toda construcción es una pérdida de tiempo. Y le digo por qué, amado, que es vacía. Tu construcción sin Dios es vacía. Segundo, es inútil. Toda construcción que haga sin Dios es inútil. ¿Por qué? Tarde o temprano, la casa que se edifica sobre la arena. Tercero, falsa. Toda construcción sin Dios es falsa. Parece que vamos avanzando, pero sin Dios no hay avance. Cuarto, y es hecha sobre la mentira. Toda construcción fuera de Cristo es mentira. Es mentira. Es decir, es una construcción hecha ¿desde dónde? Desde el sistema del mundo, desde la mente natural. Dios, amados, es insustituible para cualquier logro espiritual. Si hablamos de logro espiritual, Dios tiene que estar en el asunto. Todo lo que yo considere que hago para el Señor, sin el Señor, amados, no es espiritual, es muy natural. Repito, toda construcción que yo haga considerando que es del agrado de Dios, pero no está Dios en el asunto, no es una construcción ni un logro espiritual, es un logro natural, hecho con mis fuerzas. No se puede reproducir la vida de Cristo en nosotros con esfuerzos humanos. Por favor, la vida de Cristo no se reproduce con esfuerzos humanos. No hay esfuerzo humano que reproduzca la vida de Cristo. No se puede. Es imposible. Porque Adán no puede reproducir, aunque quiera, Cristo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza. ¿Y por qué es imposible? Debido a que no es una obra humana, sino una obra divina. Él lo produce en nosotros. Es Dios quien produce, es la obra del Espíritu Santo quien va forjando el milagro de transformación en nosotros. ¿Quién lo hace? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, que forja el milagro de transformación. Éramos, dejamos de ser y ahora somos transformados en Cristo. Lucas capítulo 5, vamos al verso 4. Entendiendo previamente que el contexto es que el Señor estaba predicando, ¿no?, en la orilla del mar y ve 2 barcas, ¿sí? Una era de Pedro, la otra era de Juan, Santiago y su padre, Zebedeo, y le pide la barca para poder subirse y que ahora lo puedan escuchar. Ese es el contexto. Pero en el verso 4, esto es interesante porque dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ¿quién es Simón? Perfecto. Ahora ve, escuche, a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Amados, hay aguas superficiales y hay aguas profundas. Y en Cristo no caminamos ni buscamos en aguas superficiales, sino en aguas profundas. Cristo nos lleva a aguas profundas. ¿Por qué en lo profundo? Porque en lo profundo hay más por explorar y encontrar que en lo superficial. Y le dice, echa tus redes para pescar. Él le contesta, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche. ¿Cuánto trabajaron? Porque Simón lo estaba haciendo ¿con qué? Con sus fuerzas. Mucho, vamos a esforzarnos, vamos a lograrlo. ¿Y cuánto pescó? ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Cuántas horas trabajó? ¿Qué consiguió? Entonces respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Por qué, amados? Porque lo que él quería pescar era lo superficial.
lo que lo complacía, lo satisfacía y lo dejaba tranquilo. Pero si tú lo dices, aquí viene el punto de quiebre, amado, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y escucha lo que sucede. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, ¿qué? Las redes. Cuando lo haces con tus fuerzas, no pescas nada. Pero si estás atento a la voz de Dios, pescarás hasta que se rompan tus redes. Esta es una muestra que nuestros esfuerzos no logran nada eterno. Escúcheme y anótelo. Nuestros esfuerzos personales no pueden lograr nada eterno. Tus fuerzas no pueden lograr nada eterno. No pueden lograr nada significativo. Y no puede lograr nada valioso. El Señor, cuando entendemos que el Señor nos pide algo aunque nos cueste y nos duela, ¿correcto? Solo desde ahí podemos entender que todo obra para bien de sus hijos. El Señor le estaba pidiendo a Simón, escúchame, ya no lo hagas con tus fuerzas. Confía, cree, déjate absorber. Esto es tremendo y se los quiero compartir. Confíen, ríndanse, déjense absorber. Y es que un grave problema, ¿saben cuál es, amados? Que queremos comprender todo lo que nos dice y todo lo que nos pide. Y se trata de ser absorbidos. Y cuando somos absorbidos, ahora comprenderemos aquello que nos dijo y aquello que nos pide. Pero el natural quiere primero, ¿qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que me pide? Primero quiero procesarlo y entenderlo. ¿Por qué? Para ver si me conviene, ¿no? Pero el Señor dice, todo obra para bien de los hijos. A veces decimos cosas como mire, Señor, Señor, y escuche lo que le voy a decir que es muy duro, para parecer algo. Decimos Señor, Señor con nuestra boca para parecer algo, pero amados, no se trata de parecer algo, sino de ser alguien. Esta es la diferencia. No decimos Señor, Señor para parecer creyentes ni cristianos, sino que decimos Señor porque entendemos que somos alguien en Él. Porque ahora le hemos entregado el señorío, lo hemos convertido en nuestro Señor, no solo de boca o de labios, sino de todo nuestro ser. Y Dios no quiere que le llamemos Señor si no nos rendimos al Señor, si no lo hacemos nuestro Señor. Le decimos Rey de Reyes, pero ¿acaso hemos cedido a su reino? Es que esto es precioso, mire, no se trata de parecernos a algo, sino de ser alguien. El que quiere parecer algo vive bajo sus propios pensamientos e ideas, considerando que hace las cosas del Señor, pero viviendo en desobediencia. El que quiere parecer algo. El que es alguien solo vive para el Señor porque le entregó su vida y renunció a la misma. Debemos renunciar a la mente que solo busca los momentos. Escucha, hay una mente que busca los momentos. Hay una mente momentánea. Y esta mente momentánea está basada en el hacer. La mente momentánea está basada en el hacer, porque es una mente natural, no comprende lo eterno y cree que hay que hacer y hay que seguir haciendo para agradar al Señor, para que el Señor nos mire. Pero tenemos que caminar desde una mente basada en el fundamento. Pablo dijo, yo puse el fundamento y todo el que edifica, edifique sobre este fundamento. Hay una mente de momento y hay una mente de fundamento. La mente del fundamento está en el ser. ¿Ser qué? Desde la mente de Cristo. Hay una diferencia abismal. Parece que los dos buscan lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Cuando leíamos esto que estaba sucediendo en Simón o Pedro, hay algo tremendo que sucede en él, ¿no? Y quiero que usted lo note. Se somete y es debilitado para que se manifieste el poder de Dios. Porque le dijo, Señor, ya toda la noche hemos lanzado las redes, pero si tú me lo pides, amado, solamente eso, si tú me lo pides, está sucediendo algo en Simón. Sometimiento y ser debilitado.
para que se manifieste el poder de Dios. Porque Él le dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. O sea, con su fuerza ya estaba ¿qué? Agotado. Échalo nuevamente, pero vámonos un poquito más profundo. Y es tiempo de entrar en profundidades y de dejarnos de superficialidades. El reino del Señor no está hecho de hombres y mujeres superficiales, sino de hombres y mujeres profundos, que entienden y tienen el conocimiento de lo que significa la persona de Cristo. Y la consecuencia del si tú lo dices, ¿cuál es, amados? Que esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Es tiempo que se rompa la red en tu vida, porque ya está roto en Cristo. ¿Queremos abundancia o no? La abundancia está dentro. Rompe las redes, amado. Escucha para que se rompan las redes, que Cristo rompa las redes. Aquí no queda todo, sino que nos permite que otros sean parte de esta vida. Escuche, cuando se rompen las redes de nuestra vida, ahora otros se sumarán a esto. Tú no necesitas hacer esfuerzo para convencer a nadie, solo sé debilitado. Debilítate y otros vendrán. No convenzas en tu casa a tu hijo o a tu hija con palabras. Debilítate. Y esa debilidad muestra el poder de Dios y estos vendrán. Lucas 5, verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca. O sea, no podía aguantar lo que hicieron señas. Ahora, mire lo tremendo. Para que vinieran a ayudarles. Y vinieron, correcto, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando nuestra red es rota, otros van a venir. Otros van a venir, amados. Pero ahí no queda. Ahorita les voy a compartir más. Cuando sucede, amados, si esto nos ocurre a nosotros, se pueden esperar dos respuestas según la mente que nos gobierne. O sea, cuando yo llamo, hey, mira, pueden ocurrir dos cosas. Simón pudo proponerle a Jesús abrir una tienda de venta de pescado, ¿correcto? Porque sabemos que si Jesús es mi socio, voy a venderlo todo. ¿Cierto o no? Mucha gente está proponiéndole negocios a Cristo. Tú sacas el pescado y yo lo vendo. O sea, tú sacas el pescado, pero yo soy el admirado, ¿no? Y la gente me va a reconocer a mí. Tú lo hiciste, pero al final me miran a mí. Y mire lo que sucede. Le proponen a Jesús abrir una tienda de venta de pescado en el pueblo. Pues con él el negocio no puede fallar. Siempre vamos a ganar, nos van a pedir hasta más pescado. Escuche, y queremos convertirnos en los vendedores de pescado, donde nosotros somos los que son vistos. Pero escúchenme, Pedro no se quedó en la mirada superficial, porque Pedro dijo, wow, 5 pesquitas más de estas y vivo tranquilo. Nuestra mirada no puede ser la de, hazte socio conmigo, Señor, en mi negocio. Nuestra mirada es, no quiero los peces, te quiero a ti. Esta es la mirada, amados, oportuna. La mirada desde el fundamento, no desde el momento. En vez de quedarnos con el negocio, es decir, con el milagro, que son los pescados, optar quedarse con el que hace los milagros, que justamente estaba parado o que está parado frente a nosotros, como lo estuvo frente a Pedro. Amados, amadas, escúchenme, mírenme, por favor. Cristo está parado frente a nosotros. ¿Queremos el negocio del pescado o lo queremos a Él? Esto es poderoso, amados. Cristo está dentro de nosotros, pero nosotros queremos seguir que nos den pescado del mundo. Cuando el pescador y el que hizo el milagro de la pesca está en ti y está en mí. Esto es tremendo. Mire, le decía que no se queda acá porque las escrituras nos dicen que Pedro no propuso lo primero, es decir, el negocio, sino que se rindió. ¿Cuál es la clave? No es que me dé lo que quiero, sino rendirme. La clave está en la rendición, mis amados. Lucas 5:8 dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué pasó? Se dio cuenta. ¿Qué necesitamos? No pensar en nuestras cuentas, sino darnos cuenta, amados. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿ya se dieron cuenta de lo que les ha sucedido? Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Qué necesitamos? Caer de rodillas delante de Jesús.
posición. Y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre tan pecador. ¿Qué le permitió esa confesión que él hizo? ¿Qué le permitió ver dentro de él? Sus miserias, amados. Mientras no veamos nuestras miserias, creemos que estamos en el top y estamos haciendo lo mejor para el Señor. Y necesitan nuestras miserias ser desnudadas. Esto no llama ningún amén, porque es duro. Y lo entiendo. Pero eso solo fue el inicio de lo que Pedro o Simón pudo ver y reconocer. ¿Por qué? Por iluminación del Espíritu. ¿Cómo reconozco mi miseria? Por iluminación del Espíritu. Para luego pasar a ser alguien que halló el tesoro. Escuche, cuando todo esto sucede, y soy pecador y reconoce su miseria, recién él puede hallar el tesoro. Hablo de hallar. Mire, qué tremendo. Lucas 5:10. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. O sea, que nuestras miserias sean desnudadas es lo mejor que nos puede ocurrir. No tengas miedo, amados. Mientras más escondes, más miserable eres. Mientras más guardas, más miserable eres. Como le decía hace un rato, si quieres ser algo parecido, más miserables somos. Tenemos que ser alguien, Cristo en nosotros. Y dice aquí, Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Sino que ahora identifica el valor del tesoro. Aquí viene lo tremendo, ya halló el tesoro y muchos nos conformamos con haberlo hallado. Ahora tenemos que identificar su valor, porque a veces tenemos tesoros guardados y no sabemos cuánto valen. Y el tema es no tener el tesoro solamente, sino saber cuánto vale ese tesoro. Si no nos volvemos conformistas, ya lo tengo, pero no sé cuánto vale. Cuando descubrimos el verdadero valor, miren lo que va a ocurrir, amados. Cuando Simón y los demás que lo ayudaron descubren el valor, ocurre algo tremendo que nos hace verdaderamente libres. Miren, Lucas 5:11. O sea, lo que el Señor produjo a través de Simón Pedro, trajo a los demás y todos lo abandonaron todo. La única manera de que usted siga a Cristo es dejándolo todo. Porque lo todo puede ser tropiezo para seguir. Porque pesa, amados. Y cuando volteo atrás y digo, ¿tengo que dejar esto? Me cuesta, me pesa, no quiero. ¿Llenaron sus balsas o no? Pero hubieran dicho, bueno, primero déjanos ir a vender el pescadito y te seguimos. Tenía la balsa llena y lo dejaron todo. Porque entendieron que, aunque eso les daba riqueza y comodidad, a quien habían hallado y el valor que tenía, valía más que todo eso que habían hallado. Nótese que cuando Pedro se rinde a Cristo, cuando le dice, bueno, si tú lo dices y después aléjate de mí que soy pecador, ese acto logra que otros también terminen rindiéndose. Por eso le decía, a nuestros hijos no los vamos a convencer por lo que les decimos. Cuando nos vean rendidos a Dios, ellos se rendirán. Yo puedo hablar de Cristo, pero no estoy rendido ni rendida, y estos no van a venir. Estos no van a venir a ayudarme, no van a querer meterse en la pesca. Porque están viendo que un papá y una mamá que habla de Cristo, pero que no expresa a Cristo. Que me puede anunciar de Cristo, pero yo no veo a Cristo. Este acto logra que otros también terminen rindiéndose y abandonarse para ser absorbidos. Necesitamos abandonarnos y ser ¿qué? Absorbidos, amados. No necesitas hacer esfuerzos para que otros lleguen a Cristo. Solo necesitas, escuche y anótelo, solo necesitas abandonarte, dejarlo todo y ser absorbido. Pedro se dio cuenta de que lo más importante era que Jesús. Se dio cuenta, amados, el Espíritu iluminó y se dio cuenta que era ¿qué? Lo más importante. Pedro se da cuenta de algo interesante, amados, que era Cristo o Jesús el que hacía la diferencia y el que hacía el milagro. Él era. No eran los peces, no era el milagro, era Jesús. Y eso se dio cuenta Pedro. Y de esto necesitamos darnos cuenta nosotros. No venimos porque Dios nos dé algo, venimos a encontrarlo a Él.
Y las Escrituras dicen, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, se da cuenta que Él es quien lo transforma todo y toma la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Abandonarlo todo para ser absorbido. Amados, lo único que necesitamos es a Dios para que el milagro de la vida suceda. Yo no estoy diciendo para que le sucedan los milagros, sino para que el milagro de la vida suceda. No escatimaremos esfuerzo porque hallamos el tesoro y su real valía. Cuando encuentras el tesoro y su real valía, ya tú no mides, amados. Cuando yo encuentro la real valía, no hay nada que se asemeje al valor de lo que tengo en mí. No hay nada. Dios busca gente mansa, amados, porque se dejan guiar. Escucha esta diferencia que vamos a notar aquí. Estos se dejan guiar. Pero la gente que se considera a sí mismo como talentosa es difícil de guiar, porque sus pensamientos se contraponen a la guía de Cristo. Y amados, es luchar contra la corriente. Si no es gente mansa, y dicen las bienaventuranzas, los mansos y humildes y pobres en espíritu. De estos es que el reino, la gente talentosa o que se considera talentosa, es difícil de guiar. Estos son llevados por lo que sus sensaciones y sus sentidos los guían. Amados, la iglesia del Señor no necesita gente talentosa. No se necesitan talentos. Se necesita, amado, gente que ame a Dios más que a su propia vida. Un ejemplo de ello es la muerte de Lázaro, el amigo. ¿Se acuerdan del amigo de Jesús? Lo que sucedió en él, pero también en sus hermanos. Porque muchos nos enfocamos en Lázaro, pero no solo sucedió en Lázaro, sucedió en sus hermanas. Y no solo en sus hermanas, sino en todos los que estaban presentes. Jesús, en la sapiencia eterna, iba a mostrar algo tremendo, ¿no? Mire, mandaron mensajes a Jesús para que viniera a verlo o no. Pero no era el tema ir corriendo apenas pedían que vaya Cristo. Algo se estaba planificando en el plan y el propósito de Dios para que se manifestara. Pero los ojos naturales pueden decir, ¿por qué no corrió por el amigo? O mira cómo sufrían las hermanas llorando juntas, abrazadas. Mandaron un mensaje a Jesús para que viniera a verlo, pero la respuesta de Jesús fue a sus discípulos. Escuchen, llegó la nota y él dijo, nos quedamos, mis amados hermanos, 2 días más de lo que estamos realizando. O sea, lo que estaba aconteciendo no lo movió emocionalmente. Dijo, si Dios nos mandó aquí, hasta que no se culmine lo que Dios nos mandó a hacer aquí, no nos movemos. Pero era su amigo. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se movió rápido a lo que le sucedía a Lázaro? ¿Por qué no se movió? Si Dios es amor, ¿no es cierto o no? Debió correr para que demuestre que nos ama, ¿no? O sea, la gente anda en que Dios me demuestre que me ama, pues, que corra apenas le pido auxilio, que me haga lo que yo le estoy pidiendo. Pero es interesante esto. ¿Para qué se iba a apurar Él? Si Él es la resurrección y la vida. O sea, ¿por qué nos preocupamos por lo que nos pueda pasar? Si en Él está la resurrección y la vida. Quiere decir que si estamos en Él, nosotros tenemos la vida y nosotros somos parte de la resurrección. Por eso la Escritura dice, ¿por qué te afanas? Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amados, nunca debemos olvidarlo. No hay iglesia sin Dios. Escúcheme, no hay iglesia sin Dios. Una iglesia donde no sea el centro Cristo y sea lo humano el centro. Ven para que Dios te haga. Amado, eso no es iglesia. Y hay que decirlo con todas las palabras como suene. Donde Cristo no es el centro, no es iglesia. En esto que le aconteció a Lázaro, observemos la respuesta de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, ante lo que había acontecido. ¿Saben qué? Murió, ¿no es cierto? No, ya lo habían hasta enterrado. ¿Ya habían pasado cuántos días? Pero mira la respuesta, Juan 11:40. Después de que la hermana Marta le reclama, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, ¿no es cierto? Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria? ¿Por qué se demoró, amados? Para que Lázaro, las hermanas y los que estaban cerca vean ¿qué? La gloria de Dios.
Porque si hubiera corrido, el único que vería era Lázaro y bueno, las dos hermanas. O sea, ¿entienden por qué a veces parece que Cristo demorara? Pero no demora. Llega en el tiempo exacto. Donde vayas necesitas estar crucificado juntamente con Él. Porque desde allí y a través de esta, o sea, de la cruz, es formada la vida y el carácter de Cristo en nosotros. ¿Entiende por qué necesitamos estar juntamente con Él crucificados? Sin cruz no hay Cristo. No hay transformación sin Dios. Lo repito, no se puede ser parte de la construcción de la iglesia sin Dios. Él es el que la construye, nosotros somos los que colaboradores. Es importante ser iglesia más que considerar ir a la iglesia. Muchas personas se refieren a la iglesia como si ellas no tuvieran nada que ver con esto. Es caótico y tristemente peligroso considerar que yo soy un visitante de la iglesia cada domingo, pero no me siento parte de esta, pero no participo de esta, pero no asumo ninguna responsabilidad en esta. Y escuche, la iglesia es el cuerpo y nosotros somos miembros del cuerpo. ¿Tenemos responsabilidad o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo despierta la responsabilidad en nosotros? Nos hemos convertido en consumidores de iglesia, gente que viene, come y se va, pero no asume nada con la iglesia. La iglesia no es del pastor en cualquier congregación. La iglesia somos todos, amados, y todos tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Siempre el que asiste, siempre observa desde afuera nomás, no se siente parte, es un observador desde afuera. Y voy a decirle ahora qué pasa con los observadores. Observan siempre desde afuera como si no fueran responsables de nada de lo que ocurre, como si no fueran parte de. O sea, bueno, yo voy, asisto, quedé a las 12:30 y me retiro hasta el próximo domingo. No tengo nada que ver con la congregación, no tengo nada que ver con la iglesia. Usted está muy equivocado. Porque cuando usted fue comprado por la sangre de Cristo, usted es iglesia ya. Y no puede evadir sus responsabilidades de la iglesia. Así que solo considérenlo y que Cristo ilumine y genere madurez. No es asistir a la iglesia, somos iglesia. No es lo mismo un inspector de edificación que un constructor de edificación. El inspector va, encuentra lo que está mal, lo señala y se va. Voy a decirlo con esta palabra porque hay que hablarlo en natural. Es el criticón o la criticona de la congregación. Ese es el inspector. Pero el constructor va, encuentra lo que está mal y colabora para que se arregle lo que está mal. No critica y se va, no esparce la mala semilla, sino que se mete, se pone el traje de obrero y trabaja en la obra que el Señor está haciendo. Porque el inspector no edifica, el inspector muchas veces destruye, pero el Hijo construye. Ahí somos hijos para edificar. Amados, nosotros somos pámpanos o ramas llamados a que se muestren los frutos a través de nosotros. No somos los labradores o viñadores, las tijeras son del Padre. Las tijeras son del Padre, no son nuestras, amados. No podemos golpear en la oscuridad, les decía en la mañana. El inspector golpea desde la oscuridad, da golpes bajos. Se juntan, hablan entre ellos, han visto algo acá, salen y critican. Eso está golpeando, escúcheme, no está golpeando a la persona, está golpeando el cuerpo de Cristo, del cual es parte. Esos que golpean en la oscuridad están en tinieblas, amados. Las tinieblas lo gobiernan. Nacieron, pero el gobierno sigue siendo ¿de qué? De la oscuridad. Lo único que tenemos que hacer es encender la luz. Usted y yo estamos para encender la luz, no golpear en la oscuridad donde nadie nos ve. Si usted ve algo malo, prenda la luz y muestre a Cristo. Construya, edifique, no golpee desde abajo. Ocupémonos en la formación de la imagen de Cristo en nosotros por la obra del Espíritu Santo, entregados a fidelidad a negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día. Nosotros no nos portamos como Cristo, es Cristo comportándose en nosotros. Nosotros no pensamos igual que Cristo, es Cristo su expresión del pensamiento a través de nosotros. Es imposible encontrarse con el corazón de Dios cuando uno va por la añadidura y no por Él. Escuche, es imposible encontrarse con el corazón de Dios cuando uno va por la añadidura y no va por Él. Amados, vamos por Él.
Pedro fue por él, Santiago, Juan y Andrés y todos fueron por él, lo abandonaron todo, no quisieron la añadidura. Escuche, ¿se les dio la añadidura o no? ¿Pudieron renunciar a él o no? Tenían la posibilidad porque, hey, ya me diste 2 barcas llenas de peces, con esto vivo un año completo. Pero lo abandonaron, se los dieron y lo abandonaron porque hallaron el tesoro y el valor del tesoro. Esta es la gran diferencia, mis amados. Las Escrituras lo demuestran. Cuando vamos por Él, entonces toda la añadidura viene de su mano. Si vamos por Él, la añadidura viene, ¿no? Pero la añadidura no es física. Hoy, después de la cruz, la añadidura es espiritual. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué cosa es el reino? ¿Está qué? Por encima de todo. Y lleven una vida justa. ¿Cómo puedo ser justo? Porque lo justo se expresa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Pero cuidado con el todo lo que necesiten, porque nos han llevado a pensar que es pedirle cosas físicas o naturales. Y lo que necesitamos está dentro. Ahora, ¿qué necesitamos? Que se exprese. Nuestra colaboración está en predicar a Cristo y su obra de la cruz, pues es lo único que produce arrepentimiento. Esto es tremendo. Perdón de pecados, nuevo nacimiento o una nueva vida en el reino de Dios. Solo necesitamos predicar ¿qué? Cristo y su obra en la cruz. Porque la cruz nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo, abre la puerta de Cristo. Si no hablamos de Cristo y hablamos de otras cosas, vamos a formar grupos carnales de gente que demanda nada más. Que le satisfagan todo lo que quieren, pero que no están dispuestos a dar la vida. Y no formamos grupos carnales. Estamos formando gente dispuesta a dar su vida por aquel que nos dio ya la vida, que es Cristo en nosotros. Gente que reclama para sí alimento carnal, vínculos placenteros y unidad por coincidencia. Pero se dan cuenta que ya no estamos en eso, porque hay algo mucho más importante, que está por encima. ¿Qué cosa es? La vida es Cristo, la formación y la expresión de Cristo en nosotros. O sea, esto es lo importante, ¿no? Mire, cuando damos de comer a la carne y formamos grupos por unidad de coincidencia, porque son vínculos placenteros. Estas son personas que enferman el cuerpo, ¿no? Este tipo de personas, quiero que lo vea, enferman el cuerpo. Todo el mundo está, todo el tiempo están separando. Ya nadie conocemos según la carne ni el propio Cristo, sino este tipo de gente retrasa y desgasta a la iglesia, amados. Voy cerrando. Requerimos urgentemente formar una generación que no esté obsesionada con su propia realización, sino que esté iluminada para que el nombre que se dé a conocer sea el nombre de Cristo. Propugnamos una generación iluminada para que dé a conocer el nombre de Cristo. No propugnamos una generación que busque satisfacer sus propios deseos. Eso no se propone. Y lo cierro con esta lectura. Colosenses 1, verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas, amados. No fuimos nosotros. Él fue primero. Colaboramos con Él. No hay ningún primero aquí, amados. No hay ningún primero. El primero es Cristo. Porque Él ya existía antes de todas las cosas. Y mantiene unida toda la creación. ¿Cómo la mantiene? Y veíamos hace un rato que hay gente que lo que busca es ¿qué? Desunir. En esto, recuerden el jueves, en esto conocerán los que son del Señor y los que no son del Señor. ¿Recuerdan? De la semana. Cristo también es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? No es el pastor. El pastor es un miembro más, como todos, de la iglesia de Cristo. Bien. La cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Quién es el principio de todo? Él, amados. Así que Él es el primero en todo. ¿Quién es el primero en todo? No ustedes, no yo. Un saludo muy, muy grande en Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.